Buenas tardes. Hoy le venimos a hablar sobre el tema de regresión de mínimos cuadrados. Mi grupo está conformado por Luis Mario Rivero Guerra, Adriana Marcela Rodríguez Gámez, Ángel Daniel Freiles Duque y mi persona Mallory Díaz. Mínimos cuadrados. Es un procedimiento de análisis numérico en el que, dados un conjunto de datos, se intentan determinar la función continua que mejor se aproxima a los datos, proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de los mismos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. Para explicar las fórmulas matemáticas tomamos como referencia la fórmula de la pendiente, que es y es igual a m por x más b, donde m va a ser igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos el valor absoluto de la sumatoria de x al cuadrado, y donde b es igual a la sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x por y sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos valor absoluto de x al cuadrado, y donde y será igual a donde y vamos a reemplazar la fórmula que representa m más la fórmula que representa la b. Bueno, en este caso les mostraremos un ejemplo de mínimos cuadrados, que su expresión general se basa en la recta, en la ecuación de la recta, como es nuestra compañera Mallory, y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b el punto de corte, y vienen expresadas de la siguiente manera. Ya nuestra compañera lo dijo en esta diapositiva, m es igual a n por la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, sobre n por la sumatoria de x a la 2 menos valor absoluto de la sumatoria de x a la 2. Y b es igual a la sumatoria de y por la sumatoria de x a la 2 menos la sumatoria de x por la sumatoria de x por y sobre n por la sumatoria de x a la 2 menos el valor absoluto de la sumatoria de x elevada al cuadrado. Aquí vemos que el valor de n es el número de datos que nos dan en este caso. Teniendo en cuenta la serie de datos x y y mostrados en un gráfico o gráfica, si al conectar punto a punto no se escribe una recta, debemos aplicar métodos de mínimos cuadrados basándose en su expresión general, que en este caso quedaría, como nuestra compañera lo dijo, reemplazamos en m reemplazamos la fórmula de m, que es igual a m, y en y reemplazamos la fórmula que es igual, en b reemplazamos la fórmula que es igual a b. Entonces aquí vamos a encontrar una recta que mejor se ajuste para los siguientes datos. Como vemos, tenemos unos datos en x y unos datos en y vemos la gráfica de estos datos en x y de estos datos en y en un plano cartesiano. Ya al hacer la gráfica de los datos en x y en y, procedemos a multiplicar x por y procedemos a elevar a x al cuadrado. En este caso vemos que 8 por 3 es igual a 24 y 8 elevado al cuadrado es igual a 64. 2 por 10, 2 por 10 es igual a 20 y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y así sucesivamente hacemos con todos. Después, la última aquí, estas serían 64, 70, 317 y 50 y 528 serían las sumatorias de todo esto. 64 sería la sumatoria total de todos los valores de x, 70 sería la sumatoria total de todos los valores de y, 317 sería la sumatoria total de x por y 528 sería la sumatoria total de x a la 2. Aquí vemos los datos con la recta que mejor se acople a los puntos y, eh, y su pendiente.
su, su fórmula, su ecuación, la ecuación de la pendiente. Bueno, aquí calculamos M y B. En este caso sería 10, que son los valores que están, por 317, que es la sumatoria de X por Y, menos 64, que es la sumatoria de X, por la sumatoria de Y, que es 70, sobre 10, que son los valores que nos dan, los 10 valores que nos dan en X y en Y, por 328, que en este caso sería la sumatoria de X elevado al cuadrado, menos el valor absoluto de la sumatoria de X, que sería 64. Esto da igual a menos 1370 sobre 1184, y esto da igual a menos 1,1 en M. Así haremos lo mismo en B, y esto nos daría igual a 14. Entonces quedaría y es igual a menos 1x, menos 1,1x más 14. Esto lo vemos aquí en esta gráfica, la ecuación de la pendiente y la pendiente. Si queremos saber dónde corta en el eje X, hacemos lo siguiente: igualamos, tenemos la fórmula de nuestra pendiente, y es igual a menos 1,1x más 14. En este caso lo que vamos a hacer es igualar y a 0 y despejaremos x. Entonces quedaría x igual a 14 sobre menos 1,1, y esto daría igual a menos 12,72. Regresión lineal. El ejemplo más simple de una aproximación por mínimos cuadrados es ajustar una línea recta a un conjunto de observaciones definidas por puntos x1, y1, x2, y2, xn, yn. La expresión matemática para la línea recta es y igual a sub 0 más a sub 1x más e. En la siguiente gráfica podemos ver donde se encuentran los datos agrupados. En la gráfica A, los datos se muestran con un error significativo, como podemos ver ahí. En la gráfica B se ve un ajuste polinomial oscilando más allá del rango de los datos, o sea que se ajusta a una curva. Y la gráfica C es el resultado más satisfactorio mediante el ajuste por mínimos cuadrados. Siguiendo con regresión lineal, los modelos lineales son aquellos que se utilizan funciones de θ de x de la siguiente forma. Θ de x es igual a A1 Q1 de x más A2 Q2 de x más AM QM de x, donde A sub i, normalmente n, es igual al número de los datos. Estos son los parámetros para determinar en el problema de ajuste, y Q sub i de x sería i igual a 1m. Son funciones literalmente independientes de cierto espacio de funciones, polinomios, spline, etc. Sustituyendo el problema general de ajustar la mejor recta con mínimos cuadrados en una colección de datos, queda de siguiente manera. Para minimizar el error total, aplicamos la siguiente ecuación, que es E igual a A sub 0, A sub 1 igual a la sumatoria de M, I igual a 1. I sub i menos A sub 1, X sub i más A sub 0. Esto al cuadrado. Regresión no lineal. En la regresión lineal no siempre se da el caso de que la relación entre las variables dependientes e independientes es lineal. Por ejemplo, si los datos son curvilíneos,
no se debe utilizar el método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Existen ocasiones en que los datos no son compatibles con la regresión lineal. Por lo tanto, se debe recurrir a una transformación. Estas transformaciones matemáticas son capaces de manipular las ecuaciones para que resulten de una manera lineal y después de esto aplicar el método de regresión lineal simple para ajustar las ecuaciones a los datos. Un ejemplo de esto es la ecuación de potencia, que es y es igual a por x elevado a la b. Bueno, en este caso vemos un ejemplo de lo ya hablado de la regresión no lineal, que es para ajustar los datos. En este caso, veremos en la siguiente tabla, se van a observar los datos por gráfica de la ecuación de potencia sin algoritmo y con algoritmo. En este caso podemos ver X y Y. X versus Y es una función que va subiendo. Aquí no está transformada la función, pero ya al poner los algoritmos en X y en Y, esta va a ser igual. Esta la vamos a transformar ya que se usan algoritmos. Como pueden ver, son gráficas diferentes. La X versus Y no está transformada y la logaritmo de X versus la logaritmo de Y sí está transformada. Esto ocurre en la regresión no lineal. Regresión polinomial. Consiste en otra alternativa para ajustar polinomios a los datos. Se requiere ajustar a un polinomio de segundo grado o cuadrático. Esto se aplica para ecuaciones de segundo grado o cuadrático. La siguiente ecuación. Y es igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más e. La ecuación que se utiliza para la derivada SR con respecto a sub 0, es menos 2 la sumatoria de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 sub x sub 1 menos a sub 2 x sub 1 al cuadrado. Con respecto a sub 1 se aplica la ecuación menos 2 la sumatoria de x sub i, y sub i menos a sub 0 menos a sub i, x sub i menos a sub 2 x sub i al cuadrado. La suma de los cuadrados de los residuos se considera de la siguiente manera. SR igual a la sumatoria de i igual a 1, que serían los datos de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i menos a sub 2 x sub i al cuadrado, y todo esto se eleva a la potencia de 2. Se iguala a 0 y se reordena n a sub 0 más la sumatoria de x sub i a sub 1 más la sumatoria de x sub i al cuadrado a sub 2 sería igual a la sumatoria de y sub i. Entonces, se tiene un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Y esto se puede extender a un polinomio de n enésimo grado como lo siguiente, como la siguiente ecuación. Y igual a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x al cuadrado más am más x a la potencia de m más e.